habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos.
¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25, abre tu Biblia ahí en Proverbios 25. Estamos llegando a una sección más del libro de Proverbios. Habíamos comenzado con una sección de discursos, si recuerdas, del capítulo 1 al capítulo 9. A partir del capítulo 10 y hasta la semana pasada vimos una sección donde ya no eran discursos, sino pequeños proverbios, quizás no relacionados unos con otros, ¿verdad? Pero que en conjunto nos hablan de la sabiduría de Dios. Este es un libro que habla sobre la sabiduría de Dios, que no tiene que ver con conocimiento, ¿recuerdas? Sino con el hecho de saber que Dios está con nosotros, que Dios está en todo lugar, que Dios es soberano en nuestras vidas. En esta última sección, mira cómo comienza Proverbios 25, versículo 1. Vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a comenzar a meditar en esto. Dice así: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por este tiempo que tú, Señor, nos das para juntos como iglesia, como tu cuerpo, recibir tu instrucción, ser fortalecidos, ser dirigidos por ti, Señor. Tu palabra dice de sí misma que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, Señor. Y necesitamos de eso, Señor, en el día a día, Señor. Así es que te rogamos que el día de hoy tú puedas hacer lo que tu palabra dice que puede hacer en nuestras vidas: enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 1 nos muestra que está comenzando una nueva sección. Y esta última sección, al parecer, es un añadido a lo que ya estaba, que se añade 200 años después. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice este primer versículo. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Del reinado de Salomón al reinado de Ezequías aproximadamente pasan 200 años. Así que imagínate, estos hombres, este hombre que reinó 200 años después, encuentra los proverbios de Salomón, y sus servidores, sus siervos, ahorita veremos un poco acerca de esto, recopilaron esta sección. Son 140 proverbios que aparecen del capítulo 25 al capítulo 29. 140. Así es que es una selección de proverbios. Si recuerdas, al principio, cuando estudiamos este libro, veíamos que Salomón escribió alrededor de 3000 proverbios, y Cantares escribió alrededor de 1005 cantares. Así es que de esos 3000 proverbios, los hombres, después de 200 años de que había muerto Salomón, recopilaron estos. Así es que es como cuando ¿te gusta la música? Sí.
Dice, sobre todo la de los 90s. No, habría una discusión terrible. No, los 70s. No, los 80s. No, los 80s a mí no me gustan mucho. Yo soy más de los 90s. Pero es como si de repente tú haces tu compilatorio de canciones, ¿no? Y de repente alguien te dice, hice un compilatorio de los 90. ¿Te acuerdas de los mixtapes? O ya estoy muy viejo yo. Había unos cassettes que te hacían unos mixes y los vendían en los tianguis. Bueno, allá en Monterrey así era. Entonces imagínate que vas por ese y de repente pones el cassette o pones el playlist, ¿no? Y de repente dices, esa ya la escuché, esa ya también la tengo, esa ya también la tengo. Bueno, así nos vamos a sentir mientras estudiamos esta sección, porque son proverbios que ya hemos visto, pero sin duda Dios tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Pero antes de ir allá, Ezequías es el hijo del rey Acaz. Y yo quiero hacer este contraste. Mira, acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 2 al 4. Me aparece un poco de la vida del papá de Ezequías. Y vamos hacia un lugar con esto. ¿Cómo era Acaz? En el versículo 2 de Segunda de Crónicas 28 nos dice ahí, antes dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Bueno, de hecho, fíjate el final del versículo 1. Dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. No es que Acaz fuera el hijo directo de David, sino que es de la línea de David, descendiente de David. Pero no hizo lo que hizo David, sino que hizo lo malo, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se ve esto en la vida de Acaz? Verso 2 dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en los valles de los hijos de Ginón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Era un hombre impío, un hombre que no tenía ningún respeto por la palabra de Dios y que comenzó a hacer los rituales que cualquier otro dios de los que había en esos territorios hacía. Entre ellos, imagínate la abominación de quemar a tu hijo delante del altar de otro dios. Ese es el rey Acaz. Este es el padre de Ezequías. Mira lo que dicen los versículos 21 de este mismo capítulo, porque aún se pone más grave, porque dices, bueno, él está haciendo eso, y muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pues él hace eso, pero pues si no molesta a nadie, bueno, mató a sus hijos, ¿verdad? Pero si no molesta a nadie, pues ya que haga lo que quiera. Pero checa lo que hace, porque este es un rey. Verso 21. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Se metió en problemas y lo que hizo fue robar la casa de Dios, sacar las posesiones de la casa real y dárselo como un soborno al rey de Asiria, pero ni siquiera eso le ayudó. Versículo 22. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y dice, cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. En el versículo 25 dice, para quemar incienso a los dioses ajenos. Así es que este era un hombre terrible que llevó su práctica al punto de cerrar la puerta de la casa de Dios en Jerusalén. Cerró las puertas, cerró la adoración a Dios. Este lugar era un lugar para adorar a Dios, pero también un lugar para reconciliarse con Dios, para conocer a Dios. Y Acaz lo que hizo fue cerrar completamente las puertas. Es el clásico de ni picha, ni cacha, ni sabe batear. Está en la puerta, no entra, pero tampoco deja entrar a nadie. Y eso afectó a toda la nación de Israel. Esto es lo que dice aquí, añadió mayor pecado contra Jehová.
cerró el camino de adoración, de comunión, de reconciliación. Es terrible. Bueno, este es el papá de Ezequías. Mira lo que dice en el último versículo del capítulo 28. Y reinó en su lugar, después de que murió, Ezequías su hijo. Segunda de Crónicas 29, versículo Segunda de Reyes, acompáñame a segundo libro de Reyes. Ahí aparece la historia de Ezequías. Segundo de Reyes, capítulo 18. Dice ahí en el versículo 3 que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. De alguna manera sucede que él no siguió los pasos de Acaz, de su papá, sino siguió los pasos de David, su pariente en lo lejano. Y en vez de hacer lo no recto ante los ojos de Dios, hizo lo recto. Y checa lo que hizo. Versículo 4 dice ahí: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. En Jehová Dios de Israel puso, ¿qué dice? Su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro, dice, como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Me encanta el versículo 7, dice ahí: y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Y esto es maravilloso. El rey Acaz, su padre, se había alejado completamente de Dios y había cerrado las puertas, no entraba ni dejaba entrar. Cerró la puerta de la reconciliación, de la comunión, de la adoración. Y este hombre está trayendo una reforma completa. Está haciendo lo contrario de lo que hacía su papá. Este hombre puso su confianza en el Señor, confiaba en el Señor, permaneció fiel al Señor en todo, obedeció cuidadosamente, guardando la palabra de Dios. Y lo que sucede es que comienza un avivamiento en su tiempo. Y hubo oposición, claro que sí. Y los ves a todo el pueblo dirigidos por él, orando, buscando al Señor y confiando en el Señor en medio de todos los reinos que se acercaron a Jerusalén para invadirles. Y lo que hizo Ezequías fue abrir las puertas de la casa de Dios y pidió a las personas indicadas, sacerdotes y levitas, santificarse y santificar la casa de Dios. Así es que él lo que hizo fue abrir el camino de reconciliación. Y adoraron a Dios y alabaron a Dios. De hecho, hay un momento que dice que alabaron con las canciones que David escribió y que Asaf escribió. Eso quiere decir que encontraron el libro de los Salmos y comenzaron a cantar las canciones que estaban ahí en la palabra de Dios. No solamente eso, celebraron la Pascua después de que no se había celebrado por siglos. Y él celebra la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 27. Porque eso está muy lindo. Porque imagínate cerrar la puerta, su papá, y ahora él abre la puerta y comienza a hacer todo esto. Pero este es Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27, creo que nos responde la pregunta de ¿y qué pasó con Dios? ¿No? Porque eso es lo que hizo Ezequías. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 30, 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue, ¿qué dice? Oída. Y su oración, ¿qué dice? Llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Dios escuchó su oración desde su santa morada, dice en la Nueva Traducción Viviente. Así es que Ezequías, no siguiendo los pasos de su padre Acaz, sino regresó al Señor. Y no solamente, a lo mejor en eso sí es parecido a su padre, ¿verdad? Acaz arrastró a todo el pueblo de Israel en su maldad. Ezequías arrastró a todo el pueblo para buscar al Señor. Y eso es algo maravilloso.
Ezequías es uno de estos puntos importantes dentro de los reyes. Más adelante habrá otro rey llamado Josías que también trajo un avivamiento al pueblo de Dios. Y ese es uno de los grandes avivamientos. Por eso no nos extraña, una introducción muy larga, ¿verdad? Por eso no había predicado en 2 semanas, 2 meses, algo así. No es cierto. Por eso no nos extraña que entonces el primer versículo de Proverbios 25 diga esto. ¿Estás de acuerdo? Dice ahí: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Lo copiaron de esos 3000 proverbios. Encontraron esto. Y al ver toda esta sección, tiene una intención. Al leerlo completo, te das cuenta que estos proverbios están centrados en los asuntos relacionados al rey y a su administración. Por lo tanto, tienen que ver con lo que Ezequías está a punto de hacer. Y me encanta porque va de la mano con aquellos líderes que Dios levantó y todo el tiempo vienen buscando del Señor para pedirle dirección, para seguir sus propósitos. Así nosotros necesitamos buscar al Señor para conocerle a Él y conocer su voluntad para nuestra vida. Es que lo que hacen estos hombres, estos varones, es copiar. Ahí dice, copiar. Aquí sí se vale copiar. En otros lugares no, pero aquí sí se vale copiar. La palabra copiar aquí significa también la palabra mover. Interesante. Como pasarlo de una colección a otra. O sea, yo lo estoy copiando, pero también lo estoy moviendo de una colección a otra colección. Pero no solamente quiero que pienses que él está moviendo de un libro a otro libro, ¿no? O de un archivo a otro archivo, sino también está permitiendo que eso se mueva de una generación a otra generación. Así es que pasan 200 años y está pasando esa sabiduría a la otra generación, ¿no? Que difícilmente va a poder ir a una biblioteca o usar Google para buscar esos escritos. ¿Estás de acuerdo? De otra manera estarían perdidos esos proverbios, pero para esta generación es nuevo, ¿no? Y aquí estamos nosotros, después de muchos siglos, y seguimos estudiando estos proverbios que en su momento Ezequías, guiado por Dios, le dice a sus hombres: cópienlos. Ahora te tengo una pregunta para ti. ¿Has copiado la palabra de Dios? ¿Se puede? Hay personas que de repente me dicen: ¿puedo rayar mi Biblia? Algunas veces yo he conocido personas, y respeto mucho, que de repente ellos dicen: yo no marco mi Biblia, me parece algo que no está bien, ¿no? Yo he tenido varias Biblias durante mi caminar con el Señor. Algunas, la última está toda rayada. No sé por qué, agarré una pluma de colores y empecé a rayarla toda, ¿no? Mientras la iba leyendo. Me encontré la Biblia anterior a esa Biblia y yo pensé que iba a estar toda rayada, ¿no? La sacó mi hija hace unos días en mi casa para tomar una foto y la agarré y dije: ay, mira, mi Biblia de hace la anterior a la anterior. Pues eso, ¿no? Y la abrí pensando que iba a estar toda rayada y no estaba rayada, ¿no? Yo no creo que haya ningún problema con que rayes tu Biblia. Esto es papel y tinta, ¿no? Si eso de rayar la Biblia te ayuda a meter esto a tu corazón, ráyala todo el tiempo que quieras. O sea, ¿estás de acuerdo? Si evitar rayarla te evita que eso entre a tu corazón, ¿no? Ahora, si no la rayas y entra a tu corazón, gloria a Dios, padrísimo, está increíble. Pero la pregunta es: ¿has copiado la palabra de Dios? ¿Te imaginas hacer una copia, puño y letra, de la palabra de Dios? Los reyes tenían esa obligación cuando llegaban al trono, está escrito. Pero yo creo que más que una obligación, era una gran bendición. Porque cuando tú copias algo, lo lees varias veces. ¿Estás de acuerdo? Lo lees, empiezas a escribir y ya se te olvidó. Entonces lo vuelves a leer. Y lo vas escribiendo y lo vas leyendo de nuevo mientras lo escribes. Pero luego compruebas si está bien y lo lees otra vez. Entonces mientras lo copias, lo vas a leer entre 6 o 7 veces.
Entonces es una gran bendición copiar la palabra de Dios, porque vas a pasar tiempo observando, leyendo, releyendo, copiando, corrigiendo. Ahora, te dejo esto también. ¿Te imaginas que copias la palabra de Dios y se lo puedes entregar a tus hijos y que tus hijos puedan ver de tu mano la palabra de Dios? ¿No? Acompáñame en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5. Vivimos en estos tiempos. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Quiero que veas esta descripción de los hombres que están descritos en estos últimos tiempos, y dime si no lo vemos el día de hoy, estas características en las personas. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, los vemos, ¿verdad? Es la característica de nuestros tiempos. Pero aquí es donde se pone un poco feíto también. Verso 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. O sea, tienen todas estas características, pero tienen una apariencia de que aman a Dios. Tienen una apariencia de que hacen las cosas para Dios. Justo ayer le ponía una canción a mi esposa de un rapero, de unos raperos muy conocidos en Estados Unidos. Una canción que fue el final de los Grammys de este año. Una canción que se llama God Did. Dios lo hizo. Así se llama, Dios lo hizo. No la escuches, aunque diga Dios lo hizo, porque Dios no lo hizo. De eso me decía mi esposa, bueno, ¿quién sabe a qué Dios se refieran? Y yo, sí es cierto. Porque lo que dicen está lleno de soberbia, de blasfemia. Pero el coro dice Dios hizo. Entonces vivimos en un tiempo así el día de hoy. ¿Qué debemos de hacer nosotros en un mundo así, donde el engaño reina? Donde aún aquí más adelante nos dice, los engañadores irán de mal en peor. Pero hay una instrucción para ti y para mí. Versículo 10 me dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Todo esto lo has seguido tú, dice. Tú lo has seguido. Checa lo que dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En medio de este mundo donde vivimos, tú y yo debemos de persistir en lo que hemos aprendido, y eso involucra la palabra de Dios. Involucra la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Entonces yo solamente te lanzo un reto: consíguete una buena libreta y comienza a transcribir la palabra. Puede ser Proverbios un buen lugar para comenzar. Estamos a unas semanas de terminar, y a lo mejor te puedes poner como meta: en un mes voy a copiar todo el libro de Proverbios, para que cuando lo terminemos yo pueda tener ahí mi copia de Proverbios. ¿Te imaginas? Te aseguro que si comienzas a copiarlo, vas a comenzar a recordar muchas cosas que Dios te ha enseñado durante estos últimos, ¿qué llevamos? 4 meses estudiando Proverbios. Entonces sería un gran repaso, ¿verdad? Ahí mismo en 2 de Timoteo 3:16 me dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, y eso es lo que ha hecho en nuestras vidas. Durante este tiempo estudiando Proverbios, Él nos ha enseñado, Él nos ha mostrado en que estamos equivocados, Él nos ha corregido y Él nos ha dado instrucciones claras.
Porque Él quiere que tú y yo, como hombre de Dios, como una mujer de Dios, estés completo y preparado para que cuando salgas allá afuera puedas hacer la voluntad de Dios. Puedas hacer la voluntad de Dios. Puedas hacer toda buena obra y traigas gloria a Dios. En los siguientes versículos dice que vendrá tiempo donde la sana doctrina no será escuchada, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído. Por eso, más que nunca, tú y yo necesitamos persistir en la palabra, regresar a la palabra, dar a conocer la palabra, poder enseñar la palabra. Pastor, no hombre, ¿yo qué voy a enseñar la palabra? ¿Por qué no? ¿Lo habías pensado? A lo mejor en tu trabajo, a lo mejor a una persona, a lo mejor a un vecino, abrir la palabra y enseñar la palabra. ¿Podría hacerlo, pastor? Déjame decírtelo, sí podrías hacerlo. Debería de ser ese un reto para ti. Debería de ser algo que, o sea, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? ¿Te imaginas eso para tus vecinos, para tus compañeros en el trabajo? Que sus vidas puedan ser transformadas. ¿No estábamos cantando ahorita quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Y no te has preguntado eso en medio de tu trabajo? O sea, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Te reto a que comiences primero copiando la palabra de Dios. En el libro de Amós, capítulo 8, verso 11 y 12, dice que habrá tiempo donde habrá hambre y sed, pero no de comida o bebida, sino de la palabra de Dios. Y lo trágico es que en el verso 12 nos dice, y no se hallará. Y no se hallará. Sin duda Dios quiere usarte a ti y a mí para persistir en la palabra, para regresar a la palabra, para dar a conocer la palabra. Acompáñame a Proverbios 25, ahora sí vamos a comenzar. Verso 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En la versión Dios habla hoy dice, es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. Sí, sin duda vamos a estar copiando la palabra y estudiando la palabra y leyendo la palabra, y nos vamos a dar cuenta que Dios es misterioso, y eso es porque Él es así. Si no fuera misterioso, si no fuera infinito y poderoso y soberano y grande, ¿qué hacemos dedicando nuestra vida a estudiar la palabra de Dios? Él es grande, pero lo maravilloso es que Jesús mismo te dice, escudriña la palabra, porque en ella da testimonio de mí. Tú y yo tenemos la oportunidad de meternos y conocerle. Porque sí, Isaías 55, 9 me dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Pero aquí podemos ir vislumbrando quién es Él. Y yo sé, mientras más lo estudias, más grande y más incomprensible, gloria a Dios. Vamos a terminar cantando eso. ¿Quién soy yo para que me hayas amado? Humillados y adorando a nuestro Dios. Versículo 3. Para la altura de los cielos y para las profundidades de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Nadie puede comprender estas cosas. La altura de los cielos, la profundidad de la tierra y menos el corazón de los gobernantes. Nadie puede entenderlo. Los volteas a ver y dices, ¿por qué está haciendo eso? Sí, estoy hablando de los gobernantes. Y de repente hacen una ley por aquí, hacen otra ley por acá, y los volteas a ver y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué se les ocurre hacer esas cosas? Por un lado, porque quién sabe qué hacen, ¿verdad? Por otro lado, quizás ellos saben cosas que tú no sabes. Simplemente este proverbio nos está diciendo, hay cosas que a lo mejor tú no sabes y es difícil de comprender por qué ciertas personas toman ciertas decisiones. Pero aquí hay algo para nosotros. Verso 4 y 5. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Quita la escoria y entonces encontrarás la plata pura, lista para poder ser moldeada y hecha algo con eso. Aquí creo que me habla de algo muy personal. Necesitamos nosotros ser limpios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pablo, vimos ahorita segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿cierto?
Segunda de Timoteo 2:20 dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno, ¿me ayudas a decir la siguiente frase? Se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cómo puedo limpiarme? Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues ya buscaste en Amazon alguna libreta para pedirla a tu casa, o todavía no. Bueno, no, ahorita no hagas eso, pero piensa en qué libreta vas a comprar y qué pluma vas a utilizar, y separa ese tiempo para entrar a los misterios de Dios, pero también para que comience a limpiar tu vida. Checa lo que dice el versículo 5. Aparta, dice, al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Claro, los malos consejeros para el rey no son buenos. Si quita a los malos consejeros el rey, seguramente su reino se afirmará. Y esto es algo externo y también tiene que ver con nosotros. Deja a un lado el consejo del malo. Decide escuchar la palabra de Dios, porque ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Estos últimos meses o semanas que he estado en casa, he tenido que estar en casa un buen rato, no he podido moverme tanto. Ya ahorita ya estoy más fortalecido de mis piernas, y yo sé que algunos me están viendo dando varios pasos y me dicen: no se vaya a caer. No me voy a caer, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Pero estando ahí, pues veía la transmisión de acá, ¿no? Pero viendo la transmisión de acá me sale otro video y luego otro video y todo mundo está enseñando en las redes y en el internet. Y ahora, así, con el mover de un solo dedo, puedes comenzar a escuchar tantas personas que dicen tantas cosas y tantas enseñanzas. Es momento de que dejes a un lado eso y pongas atención a lo que Dios te quiere decir. Porque no solamente tienes que ser limpiado por dentro, sino también limpiados tus oídos de aquellos consejos que estás escuchando. Porque dice la palabra de Dios que si la ley de Dios es tu delicia y meditas en ella día y noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te recuerdas de Ezequías? Así comenzó a vivir él. Mira lo que dice el verso 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Jesús utiliza esto. Yo sé que te vino a la mente ese momento en que Jesús en Lucas 14 habla de un momento en que si eres invitado a unas bodas, pues no vayas y te sientes en el lugar de honor, mejor quédate en el último lugar. Y si el que te ha convidado considera que tienes que ser movido del lugar, él te va a mover. Él te va a llevar de este lugar al lugar principal. Jesús dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hay mucho de exaltarse hoy en día, y lo ves por todos lados. Mucho de autoalabarse. Decir: yo puedo hacer esto y yo hago esto y miren lo que yo hago. Y esta autoexaltación. Dice aquí: no te alabes delante del rey. En Proverbios 27, 2 capítulos más adelante, en el versículo 2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Leíste eso? Alábete el extraño, no tus propios labios. Deja que Dios sea el que te exalte, porque el que se autoexalta será humillado. Llegará alguien que lo haga mejor que tú, llegará alguien que te quite ese lugar. Pero si te humillas, Dios te exalta en su tiempo y para su gloria, no para ti. Versículo 8 al 10 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Cuando te entras en discusiones, cómo nos gusta discutir el día de hoy, por todos lados y con todas las personas. El mundo está lleno de personas que tienen la razón. No saben nada, pero tienen la razón.
¿Estás de acuerdo? No saben nada, pero tienen la razón. O se montan a algo que alguien más dijo y ya estoy discutiendo y todo, y de repente dices, oh, y no tienen, algunos borran su publicación. Pero pocos se disculparían por lo que dijeron. Vivimos en un mundo así es que aquí está el consejo de Dios. No te apresures, no brinques a los golpes, porque a lo mejor ni siquiera tienes la información necesaria para saber si vas a ganar o vas a perder la discusión. Entonces mejor no te apresures. ¿Tienes una discusión? Pues mándale un mensaje privado, háblale por teléfono, discútelo con la persona cara a cara y déjalo ahí. Eso es lo que dice el verso 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Pero también eso nos encanta. Tienes un problema con alguien y lo hablas con todos menos con ese alguien, ¿no? Te voy a contar algo, nada más para que estés orando, ¿no? Dices, es que voy a ir a hablar con él y necesito tu respaldo en oración, ¿no? Y le cuentas todo el chisme, ¿no? Y luego te topas a esa persona el siguiente domingo. Ya hablaste, ay, se me olvidó hablar con él. Entonces lo que querías era descubrir el secreto, no arreglar el asunto. Es mejor hablar con la persona que hablar de la persona. ¿Notas la diferencia? Una cosa es hablar con la persona, otra cosa es hablar de la persona. Porque tienes que tener cuidado, lo que dice aquí en el verso 10. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Qué tal que lo oye y la persona que le estás contando ya sabe la situación y que tú estás mal y termines deshonrado? La NTV dice, te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Cuidado, mejor habla con él en vez de hablar de él. Ahora, ahí va un consejo que no está dentro de estos versículos, pero se implica y que creo que es importante. ¿Alguien te está hablando de otro a ti? No lo pienses decir, ay, qué buena onda, tengo la super confianza con esta persona y me está contando cosas que no debería de saber, pero me las está contando, ahora sí es mi amigo, ¿no? Si otro habla de otro contigo, ese otro va a hablar con el otro de ti. ¿Se entendió? O sea, si tú le das oídos a un chismoso, ese chismoso terminará hablando de ti con otros. Entonces mejor no le des ni siquiera oído a esa persona. Versículo 11 al 14. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Aquí estos versículos me hablan de palabras, y una buena palabra, ¿cómo no? Es maravillosa, es hermoso. Puedes escuchar palabras de ánimo, palabras sabias, palabras dichas en el momento y las palabras adecuadas, ¿no? Es muy distinto decir palabras adecuadas en el momento no adecuado, ¿estás de acuerdo? Pero cuando esas dos cosas se juntan, es el momento adecuado y son las palabras adecuadas, es maravilloso, es valioso. Es como una manzana de oro con figuras de plata. Es algo muy valioso. Y también es valioso cuando recibes una reprensión. Aquí lo dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Porque también hay momento adecuado para palabras de reprensión, palabras de exhortación, palabras adecuadas. Y yo sé que la reprensión, cuando alguien viene y te dice, hermano, estoy viendo que en esto estás equivocado, cuesta mucho trabajo, es difícil de escuchar, pero qué necesario es. Porque yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones estoy haciendo algo y no alcanzo a ver lo que estoy haciendo y cómo estoy afectando a otra persona, y necesito que un hermano venga y me diga, hey, tienes que tener cuidado con esto. Pero el día de hoy ya nadie se atreve.
Bueno, porque tenemos la piel súper delgadita. ¿Estás de acuerdo? Somos jarritos de tlaquepaque. Nos rompemos y nos ofendemos luego es que no. Y de repente nadie se atreve. Incluso el día de hoy vivimos en una sociedad así, con el miedo de ofender, de decir, de esto. Pero debemos de atrevernos. Pero Dios nos pide una manera. Mira lo que dice en Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. En la nueva versión de las Américas dice así: más bien, al hablar la verdad en amor, escucha esto, más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dios nos pide, hazlo, pero habla la verdad en amor. Es bello poder recibir una reprensión en amor. Cuando alguien se acerca y no está diciendo esto con el fin de destruirte, sino con el fin de levantarte, porque sus palabras están llenas de verdad y llenas de amor. Y lo que provoca en una comunidad como la nuestra es crecimiento y madurez. Y eso es lo que necesitamos. Somos una comunidad, y si somos responsables cada uno de nosotros, por eso el reto. ¿Ya lo agarraste el reto o todavía no? Copiar la palabra, leer la palabra, limpiarme por medio de la palabra, dejar a un lado el consejo de los malos, venir a la palabra para conocer al Señor. Si yo hago esto, voy a estar lleno de la palabra, y lleno de la palabra puedo venir en amor y exhortar a otros, y podemos crecer y madurar y fortalecernos como iglesia para servir a nuestro Señor, dispuestos y preparados para toda buena obra. El mensaje de lejos, dice el versículo 13, es como frío de nieve en el tiempo de siega. En esta región el tiempo de siega es el tiempo más caluroso, pero este frío de frescura es maravilloso. Nosotros tenemos un mensaje, el mensaje del Evangelio. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor, de fe y de esperanza. Y allá afuera está haciendo mucho calor, y nuestro mensaje puede traer mucha frescura. Versículo 15, mira lo que dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Es lo que siempre necesito, me podrías decir, paciencia. La lengua blanda son palabras suaves. Y a lo mejor podrías identificarte con esto. Siempre termino gritando e impaciente. Ahora te hago una pregunta: ¿qué lograste cuando te enojaste, gritaste y te impacientaste? Dices, nada. Al final no logré nada. Pues checa el consejo. Es mejor las palabras suaves y la paciencia, porque ve lo que obtienes. Dice ahí, así quebranta los huesos. Las cosas más duras se quebrantan. No pienses que por gritar vas a quebrantar algo que está duro, sino tus palabras blandas y tu paciencia pueden hacer aquello que estás esperando que suceda y que nunca logras. Verso 16: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Ahora sí, dirían por ahí, no tengo golosines. Tienes miel, come un poquito, no vayas a sentirte mal. ¿Te has sentido mal de comer tantos dulces? Verso 17: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es un buen consejo este. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Cuidado, es que aquí en México, bueno, estás comiendo y ya estás pensando, ¿y qué vamos a cenar? Y dices, no, ¿qué vas a cenar tú en tu casa? ¿Cómo que qué vamos a cenar, no? Oye, y un cafecito, un panecito, vamos. Ay, ¿escuchaste? Allá llegaron los tamales. Tamales, y ahí vas. Y ese tiempo se prolonga y de repente el clásico, las visitas tienen sueño. ¿Sabes? Ese hermano después ya no te va a invitar.
Te va a decir, no, cuando lo invito se va hasta las 3 de la mañana. Y creo que es un buen consejo. Mi pastor decía, ahí apagan las luces y cierran con llave. Y era su señal para decirnos, ya se tardaron mucho en irse, ¿no? Y es cierto, tienes que tener cuidado. Las visitas tienen sueño. Verso 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Sí, traición, como un puñal en la espalda, metido a martillazos. Verso 19. Como diente roto y pie desconyuntado es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. Confiar en alguien inestable es como cuando te luxas el tobillo. Confiar en alguien inestable es cuando se te rompe un diente y estás batallando. No confíes en alguien inestable. Verso 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío y el que sobre el jabón echa vinagre. Cómo se nos da esto, cantar en medio de la aflicción. Y entonces le echamos limón a la herida. O sean canciones de alegría o canciones de traición, ¿ayuda en algo eso? No, te quita, te duele. Verso 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Este versículo se repite más adelante en el Nuevo Testamento un par de veces. Y lo que me está diciendo es, si alguien que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Imagínate el sacón de onda que va a tener, ¿no? Dándole de comer pan, dándole de beber agua, no dándole de comer una cucharada de su propio chocolate. No. Dándole de comer pan y dándole de beber agua. Dice, son como ascuas amontonadas sobre su cabeza. Las ascuas representan vergüenza de haber sido atendido. Cuando él estaba esperando un golpe, recibió cariño y recibió amor y recibió compasión y recibió misericordia. Estas ascuas lo pueden llevar a pensar o a darse cuenta, él no me está pagando mal por mal, ¿verdad? Verso 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El rostro airado ahuyenta la lengua detractora. Por un lado, sí, cuando alguien se da cuenta de tu rostro serio, ¿no? En vez de participar en el chisme, tu cara muestra a esa persona, yo no voy a estar hablando de esto, ¿no? Pero también la lengua chismosa causa enojo. Pues sí, cuando te das cuenta que los chismes se tratan de ti, ¿cómo no? Pues ¿qué esperabas? ¿No? Versículo 24. Este ya lo habíamos visto, ¿verdad? 2 veces ya, ¿no? Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero checa, Proverbios 21, versículo 9. Proverbios 21, versículo 9, dice ahí: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Igualito a este, igualito, ¿verdad? Pero checa el versículo 19 del capítulo 21. Dice ahí: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y ahora nos vuelve a decir: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Dices, pobre cuate, ¿no? Primero se va a un rincón, luego se va al desierto y ya regresó otra vez al rincón. Se va y viene y regresa. ¿Qué le pasa? ¿No? Bueno, nadie quiere vivir con una persona rencillosa, sea hombre o sea mujer. Porque igual un hombre rencilloso, ¿quién quiere vivir con una persona rencillosa? Esa es la verdad. Pero, y vas a estar buscando a ver cómo irte, ¿no? Y vas y luego regresas. Pero ¿puede Cristo transformar a una persona rencillosa? Sí, con el mensaje del evangelio. Mira lo que dice el verso 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Buenas nuevas de lejanas tierras. Como agua, dice, fría al alma sedienta. Las tierras lejanas, sin duda. Creo aquí me está hablando del evangelio. ¿Qué otro mensaje viene traído desde tan lejos? Sino aquel que puede saciar nuestra alma. Jesús dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba.
de su interior correrán, dice, como dice la escritura, ríos de agua viva. La persona rencillosa es una persona con mucha sed. La persona impía es una persona con mucha sed, que nunca ha estado satisfecha, que va por aquí y por allá en este desierto de este mundo, buscando a ver quién le atiende, quién le escucha. Y mientras lo hace, lastima a unos y a otros, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando llega el mensaje de la bondad de Dios, que a ti y a mí nos ha sido entregado, la Biblia me dice que nosotros somos embajadores del cielo. Tenemos un mensaje que viene desde muy lejos, que puede satisfacer el alma sedienta. Verso 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Un justo cayendo delante del impío. En la Biblia hay ejemplos de esto. Abraham cayó en mentiras frente a Abimelech y frente a Faraón. Y cuando Abimelech lo llama, hijo, mano, lo pone, ¿no? Y es lo increíble, es que Dios le dice a Abimelech: ve por el profeta y que ore por ti. Y es el profeta que le había mentido. Y Pedro, muy valiente: Señor, yo voy a seguirte aunque me cueste la vida. Y dice el Señor: pero me vas a negar 3 veces. Y una mujer lo dobla. Una mujer hace que él maldiga al Señor, maldiga y diga: no conozco quién es Él. Es terrible cuando un justo cae delante del impío. Versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Este lo escribió el que vende los sobrecitos estos de endulzante sin azúcar. No, no es cierto. Dice que el Señor tiene algo en contra de la miel. No, simplemente es este hecho. Necesitas no engolosinarte, buscar satisfacción en el Señor, buscar en el Señor esa satisfacción, tener ese autocontrol y cuidado en mi vida. Mira lo que dice el siguiente versículo: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona con un espíritu que no tiene rienda, que no tiene freno, que come miel hasta vomitarse, que busca la propia gloria como gloria que no es gloria al final. Mucha miel, dice, produce náuseas. Así es el que se autoglorifica. Deja todo eso y ven al Señor y mantente estable en Él. Entonces, ¿cuál es el reto que recibimos el día de hoy? Sí. Compremos libretas y plumas, escribamos y meditemos. Hay mucho que está sucediendo a nuestro alrededor, y tú tienes ese mensaje de tierras lejanas. Hay hombres y mujeres sedientos a tu alrededor que no encuentran saciedad en ningún lado, y dices: ni me va a escuchar. ¿Te hubieras acercado a mí para predicarme en mi peor época? No creo. Y Dios tuvo a bien darme oídos para escuchar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se habrían acercado a ti si te hubieran visto, pero Dios tuvo a bien. Y estamos en la misma condición, y nuestros vecinos están en la misma condición. Seamos aquellos que van y anuncian el mensaje de tierras lejanas, que puede ser como aire fresco en tierra cálida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos invitas una vez más a pegarnos a ti, Señor, a permanecer en tu palabra. Es lo que tú le dijiste a aquellos que habían creído en ti, Señor, que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, somos libres y necesitamos de tu libertad día a día, para que día a día, Señor, podamos ser útiles delante de ti, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, Señor. Y danos la capacidad, Señor, de hablar, de decir. Señor, danos la capacidad de meditar en tu palabra, de conocer cada día más tu palabra. Y por qué no, Señor, compartirla a otros, Señor.
Tu mensaje, Señor, y tu palabra ha transformado nuestras vidas y puede transformar la vida de los que están cerca de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor,
Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año,
sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha? ¡Ja! ¡Abandona el vino! ¡Oh, no, Señor! No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias. Así que se fue. Comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: Se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: Esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí, ellos adoraron al Señor.
Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia. En este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, ya culminamos el libro de Ruth, que presenta la historia de una familia y unos acontecimientos en el tiempo de los jueces. Termina el libro de Ruth mencionando las generaciones posteriores después del nacimiento de Obed, que es hijo de Boz y de Ruth. Obed se describe como el padre de Isaí, e Isaí era el padre del rey David, o quien llegó a ser el rey David. Bueno, hoy comenzamos el primer libro de Samuel. Primero y segundo de Samuel, en el texto original, son un solo libro. Y este libro entonces también está en el contexto de los jueces. En el tiempo de los jueces se desarrolla la primera parte del libro de Samuel. El relato comienza diciendo: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, llamado Elcana. Vivía en el monte de Efraín. Elcana era hijo de Jeroab, hijo de Eliud, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Efrateo quiere decir que eran de Efraín o también de Éfrata. Podía ser, pero se describe como efrateo. Dice que tenía dos esposas, una se llamaba Ana y otra se llamaba Penina. Y aquí hay algo importante con respecto a esto, porque se describe que tenía dos esposas como si fuese algo normal. La sociedad, la cultura ya había aceptado la poligamia, aunque los mandamientos siguen estando vigentes hasta el día de hoy, por lo tanto estaban vigentes en aquel tiempo. Entonces no podemos olvidar que el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Pero como estamos en el tiempo de los jueces y parece que en ese contexto cada quien hacía lo que bien le parecía, ya había sido aceptado culturalmente el hecho de tener varias esposas. Por lo que he ido investigando, cuando un hombre sabía que su mujer, su esposa, era estéril, podía ejercer el derecho de tener una segunda esposa para mantener un linaje, una simiente, una generación, poder tener hijos. Pero esto, como no es parte del plan de Dios, por supuesto iba a traer consecuencias dentro del hogar. Entonces, este hombre Elcana tenía dos esposas, la primera Ana, la segunda Penina, y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y aquí vienen los problemas. Versículo 3. Todos los años este hombre subía de su ciudad a adorar, a ofrecer sacrificio al Todopoderoso en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí. O sea, Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Elcana, cabe la posibilidad de que fuese un levita que vivía en los campos de Efraín. Recordemos que los levitas estaban diseminados por todo el territorio de Israel. Entonces allí estaban estos hombres, Onri y Fines, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba doble porción porque la amaba. Tenía consideración por ella porque no tenía hijos. A cada uno se le daba su dote, su don, su regalo,
de parte del padre, que era Elcana, y Ana recibía el doble, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival, nótese cómo se describe a Penina se le describe como su rival, que la irritaba, la enojaba y la entristecía. Ahí están las consecuencias que Dios quería evitar, pero que lamentablemente eran una realidad en el hogar de Elcana. La cultura le permitía tener varias esposas, no era el plan de Dios. Están viviendo en una sociedad donde cada quien hace lo que bien le parece, siguen creyendo en Dios, siguen participando de las formas de culto, porque Elcana era un hombre que creía en Dios, tenía fe en Dios, aunque estaba violando abiertamente un mandamiento. En la cultura parecía que la circunstancia era normal. El hombre iba a Silo, donde estaba el santuario, y participaba del culto normal, pero el problema ya estaba dentro de la casa. Aquí vemos una Ana sin hijos. ¿Cuán importante era tener hijos en ese tiempo? Mucho. No es como ahora. Ahora, si es posible, es mejor no tener hijos por la sociedad que estamos viviendo. Pero en la cultura y en el pensamiento hebreo, tener hijos era algo sumamente importante. Una mujer que no tenía hijos era considerada como una rechazada, como una maldita de Dios, que no había recibido la bendición de Dios. De hecho, tener hijos era una bendición del cielo, era considerado así, y entre más hijos, más bendiciones caían en un hogar. Esa era la percepción del hogar, de la cultura, de la sociedad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y también el hecho de no solamente recibir la bendición, sino de la bendita esperanza de ver el Mesías nacer, porque se creía y se sabía que claramente el Mesías vendría de la simiente de Abraham, el hijo de la promesa. A través de la simiente de Abraham, cualquier israelita podía ser seleccionado para continuar el linaje mesiánico a través de Abraham. Y eso lo hemos ido estudiando desde el libro de Génesis a lo largo de toda la escritura, la importancia de que una mujer pudiese tener hijos, porque eso le daba esperanza al pueblo de Israel. Entonces, una mujer como Ana, estéril, no solamente pensaba que no recibía bendiciones de Dios, sino que además de eso tenía que vivir con la tristeza y el dolor que le proporcionaba la segunda mujer de su esposo. Aquí esto nos indica que está mal la actitud de tener varias mujeres. Esto sucedía cada año, dice el versículo 7, cuando subían a la casa del Señor. Penina enojaba a la otra, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Sí? Esta mujer perdía incluso el aliento, el deseo de comer, estaba sumamente triste. No habían aprendido de la historia del padre Abraham, el error de haber estado con Agar. Allí estaba la historia, allí estaba el texto, pero no habían aprendido nada. Versículo número 8, Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Claramente Elcana no iba a entender a Ana por lo que estaba pasando. En una ocasión, dice el versículo 9, pasando el tiempo, en una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo, al santuario. Estaban posiblemente en una de las fiestas que comúnmente se hacían en Israel. Recordemos que habían 3 fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés y las cabañas, y de estas fiestas se desprendían otras fiestas más. Entonces Ana se fue al santuario, y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Estaba muy triste porque no tenía hijos y de paso el problema que tenía en la casa con Penina. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso. Aquí se describe entonces la oración sincera de Ana. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja
sobre su cabeza. O sea, sería un nazareo, un niño joven que llegaría a ser adulto en su mente sabiendo de que había sido consagrado al Señor. Ana hizo un voto, una promesa, que yo creo y estoy seguro que debería ser la misma promesa que haga cada madre y cada padre al saber que van a tener hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tener hijos en este tiempo? En una sociedad que está tan contaminada. Yo he conocido personas que se desesperan porque no tienen hijos, pero no saben ejercer la paternidad, no se preparan a ser padres espirituales, no se preparan para orientar a sus hijos. Una de las tareas más difíciles que tenemos los cristianos en este tiempo es educar a nuestros hijos. Siempre ha sido una tarea difícil educar a los niños, a los jóvenes, orientarlos para que puedan seguir el camino correcto. Pero en el tiempo que estamos viviendo es mucho más difícil. La sociedad de hoy no es la misma de hace 50, 60, 70, 80 años, ni siquiera hace 10 años atrás. El mundo vive en constante cambio, el pensamiento del ser humano va de continuo solo hacia el mal, como en los días de Noé. Y como en los días de jueces vivimos una sociedad donde cada quien hace lo que bien le parece. Los hombres ya no quieren ser hombres, sino mujeres. Ya no queremos que los llamen ellos ni ellas, sino ellas. Vivimos en una sociedad donde se prolifera el matrimonio de una manera degradante. Se quieren casar los homosexuales. Las mujeres quieren abortar con libertad porque quieren tener una vida sexual libertina, pero no quieren la responsabilidad de traer hijos al mundo. Entonces los abortan en lugar de cuidarse. Entonces vivimos en una sociedad constantemente contaminada. Y a veces pareciera que la esterilidad, en lugar de ser una maldición, se convierte en una bendición. Pero Dios le ha dado la facultad al ser humano de procrearse. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito traemos hijos al mundo? Los padres cristianos, ¿estamos dispuestos a dedicar nuestros hijos al servicio del Señor? De dedicarles tiempo completo, pero hoy vivimos tan atareados por conseguir el dinero, por pagar deudas, que descuidamos la educación acertada de nuestros hijos. Versículo número 12. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ahí estaba Elí sorprendido de ver a una mujer orar tanto tiempo en el santuario. ¿Será que está orando? ¿O está borracha?, decía Elí en su mente. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí entonces, en lugar de pensar que estaba derramando su alma al Señor en oración, decidió pensar que estaba ebria, borracha. ¿Por qué llegó Elí a pensar que Ana estaba borracha en el santuario? Porque posiblemente muchas personas, hombres y mujeres, estaban en la misma condición. La situación de Israel en el tiempo de los jueces era tan degradante que hasta el mismo santuario se profanaba. Y esto lo vamos a ver con los hijos de Elí. Entonces él le dijo, versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? En otras palabras, sin vergüenza, ¿qué haces aquí? El santuario del Señor, no puedes estar aquí en esa condición, porque él asumió de que ella estaba borracha. Entonces Ana respondió, no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Y por cierto que si ella había hecho un voto de nazareato para el hijo que por fe iba a recibir porque estaba derramando su alma en el Señor, ella como madre no podía consumir bebidas alcohólicas. Así que por fe ya empezó un abstencionismo. Dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que has hecho. Nótese que Dios envía una respuesta a Ana a través de el sumo sacerdote Elí. ¿Era Elí quizá un hombre que había cometido errores? Sí. ¿Quizás estaba dando mal ejemplo? Sí. ¿Quizás había descuidado la vida de sus hijos? Posiblemente.
la vida espiritual de sus hijos la había abandonado? Cabe la posibilidad. Pero Dios, a pesar de eso, utiliza a este instrumento humano para que pueda darle una respuesta de consuelo a Ana. Mis queridos amigos y hermanos, Dios siempre responde a nuestras oraciones, a nuestras plegarias. ¿Qué pedido tienes hoy para el Señor? ¿Qué anhela tu alma que te permita hacer la voluntad del Señor, confiar en Él todos los días? ¿Qué le pides al Señor que cambie en tu vida? Dios envía una respuesta a través de instrumentos humanos. Dios siempre responde las oraciones de sus siervos. Tenemos que confiar en el Señor. Ana se tuvo que haber ido tranquila del santuario, con la seguridad de que Dios había respondido su oración cuando Elí le dijo: ve en paz y el Señor, Dios de Israel, te otorgue el pedido que has hecho. Tener confianza en el Señor es importante, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, porque hoy estamos preocupados por muchas cosas, por la comida, por el trabajo, por diferentes circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero recordemos las promesas. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú y yo recordamos diariamente las promesas del Señor, no solo seremos mejores cristianos, sino que además de eso, recibiremos una transformación que será un testimonio para otras personas, para decirle a otras personas que sí vale la pena confiar en el Señor. Versículo número 18. Ella agregó: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue y comió y ya no estuvo más triste. Puso su problema, su angustia y su tristeza en las manos de Dios. Dios le responde a través de un siervo imperfecto y ella se va tranquila a su casa. Se levantaron de mañana, adoraron ante el Señor toda la familia del Cana y se volvieron a la casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Siempre Dios se ha acordado de sus hijos. Lo que quiere decir este versículo es que ella quedó embarazada. Corrido el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo llamó Shemuel, Samuel. Porque dijo: le pedí al Señor. Después el Cana subió con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto, posiblemente en la Pascua. No lo dice la Escritura, pero ellos acostumbraban a subir a cumplir sus votos al Señor, a agradecer al Señor. Versículo 22. Pero Ana no subió en ese momento, en ese año, en ese momento de subir a Silo, sino que dijo a su esposo: cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentar ante el Señor y a dejarlo allí para siempre. El Cana, su esposo, le respondió: haz lo que bien te parezca. O sea que no era el hecho de simplemente tener al niño, sino que lo importante en el corazón de Ana era que ese niño fuese una bendición, no solo para el hogar del Cana, sino que fuese una bendición incluso para todo el pueblo de Israel, porque lo dejaría niño en el santuario. No es que lo abandonaría, sino que pondría en la mente de ese niño el deseo de hacer la voluntad del Señor. El Cana, su esposo, le dijo: haz como bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. El Señor cumpla su palabra. Así Ana se quedó y crió al niño hasta el destete. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo un becerro de 3 años. Otras versiones dicen que se llevaron 3 becerros. ¿Cómo lo dice tu versión del versículo 24? En realidad, en el original expresa que es un becerro de 3 años, conforme a lo que Dios había establecido en Números capítulo 15. Entonces también se llevó una efa de harina, que son aproximadamente 22 kilos, y una vasija de vino a la casa del Señor en Silo, y el niño era de edad
tierna. Entonces sacrificaron el becerro y presentaron al niño ante Elí, y ella le dijo: Señor mío, por tu vida, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño yo oraba y el Señor me lo dio como lo pedí. Yo pues lo vuelvo también al Señor, mientras viva será del Señor. Y adoró al Señor. Y Samuel creció con la convicción de que había sido un niño prometido, un niño dedicado, un niño consagrado, y desde su muy tierna infancia demostró estar consciente de su responsabilidad espiritual. Como ningún otro personaje en la Escritura, Samuel desde niño entendió con claridad el propósito por el cual había nacido. Este niño llegó a convertirse en el gran Samuel, que fue sacerdote, que fue juez y líder de todo el pueblo de Israel, y además conformó la escuela de los profetas, porque también fue un profeta del Señor. Cuando los padres quieren hacer la voluntad del Señor y se dedican a sus hijos serán entonces grandes hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad. ¿Quiere decir esto que nuestros hijos entonces serán perfectos? No, también se equivocarán. Seguramente Samuel también tuvo muchas cosas que aprender y corregir en su vida, pero por delante de todos los planes de Samuel estaba hacer la voluntad del Señor. Y esto nos debe llenar a nosotros de esperanza, porque grandes planes tiene Dios para nuestros hijos, y por eso Satanás los ataca. Todavía hay esperanza para ellos. Podemos consagrar a nuestros hijos todos los días, y si le mostramos el camino por donde ir, aunque lleguen a ser viejos, no se apartarán de él. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Mañana continuaremos con este maravilloso libro de Primero de Samuel. Te invito a que puedas acompañarme en oración. Querido Padre, gracias porque tú siempre respondes a nuestras oraciones. Tú eres el que guías nuestros pasos. Tú eres el que conoce lo que hay en nuestra mente. Ana derramó su alma en ti y se fue tranquila sabiendo de que tú responderías de acuerdo a tu voluntad. Y Samuel, desde muy niño, entendió el propósito de su vida y su responsabilidad. Ayúdanos a, como padres, encaminar el paso de nuestros hijos, darles un ejemplo adecuado, porque como padres nos hemos equivocado, hemos quizá dado un ejemplo inadecuado a nuestros hijos por nuestra propia falta de espiritualidad, o porque vivimos en una sociedad tan contaminada que pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero Ana también vivió en un contexto inadecuado y aún así dedicó a su hijo y se convirtió en un gran hombre de fe. Señor, ayúdanos, porque la responsabilidad que tenemos de ser padres es grande, pero solo en ti, nuestros hijos y nuestra familia podrá ser victoriosa. Bendice a cada uno de los que cada día, Señor, quieren hacer tu voluntad y ser guiados por tu Espíritu Santo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No olvides suscribirte a este canal de esperanza y comparte estos videos con otras personas. Nos vemos el día de mañana aquí en este canal de las Sagradas Escrituras. Libro de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres.
El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado así. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Hague tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más,
se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado